Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se abre aquí en París la 8ª edición del Panorama del Cine Colombiano, en el que hasta el 12 de octubre van a entrar en competición 14 largometrajes. La película que va a abrir el festival será Tantas almas, del realizador colombiano Nicolás Rincón Gil. Según la lista negra nos lo llevamos. Llévensela para la camioneta. Ciérrenme la puerta. No, yo no me voy. Ciérrenme, por favor. Dionisio. Rafael. Hijo. Se lo llevaron. Deje de escarbar. Mire que ya están los paras. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Nicolás Rincón Gil ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes. Buenas Nicolás. tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Bogotá en 1973 y que eres hijo de padre colombiano y madre belga. Y que muy pronto vas a conocer la realidad de tu país, Colombia. Es cierto que acompañabas a tu padre, que era profesor de antropología, cuando llevaba a sus alumnos a conocer la vida de los campesinos. Sí, ¿Cuántos años tenías? Yo creo que debería tener 8 o 10 porque me llevó varias veces, pero es algo que me formó. Primero para conocer qué era la profesión de mi papá, que era antropólogo, que quería decir eso. Una palabrota. Eso, Una palabrota, sí, logo, bueno. Y sobre todo que el ejercicio que él hacía con sus estudiantes era un ejercicio práctico, los llevaba a unas regiones y los ponía por grupos a tratar de encontrar al otro y hablar con campesinos. Entonces yo me pegaba siempre a un grupo de 4 o 5 y veía toda la dificultad que los estudiantes tenían de no golpear porque en las casas no hay puertas, pero hablar con la señora, introducirse, saber quiénes eran y la gente, como esa desconfianza que puede haber al principio, lograr pasar esa desconfianza y acceder a un mundo que era increíble, era lo que me fascinaba. Yo siempre era alguien como muy a la escucha, me sentaba y escuchaba a los campesinos hablar de sus historias, que era lo que estaban buscando, que se suponía que eran míticas, pero siempre había mucha realidad detrás. Entonces yo quedaba como sin saber que era real, que era ficticio, pero con un mundo increíble, muy, muy rico, pues. Volviendo a la realidad, en Colombia te vas a licenciar en economía, pero he leído que te interesaba más la economía social, ¿no? Sí, economía era economía política y realmente como lo que quería era entender Marx y tratar de entender la sociedad capitalista y bueno, era como lo que me llamaba mucho la atención cuando estudiaba economía. Te interesaba la economía, pero también el cine. Es cierto que tu cinefilia era algo patológico en aquella época. Sí, yo creo que un cinéfilo tiene que ser patológico porque si no, no es cinéfilo, pero el cine me encantaba desde muy niño y cuando ya estaba en la universidad podía ver 4 o 5 películas por día y bueno, iba a la Humboldt, iba a la Alianza Francesa, iba a la Cinemateca Distrital, a todos los lugares donde las películas pasaban. En la Nacional, donde yo estudiaba, había una sala muy bonita de cine en la que pude ver todo Buñuel. Entonces era algo como muy fundamental, siempre era algo como que me nutría y en lo que pensé mucho después, ¿no? Como para hacer cine. ¿Había algún realizador, alguna película que te marcó para el futuro cineasta que vas a ser? En esa época, cuando, digamos, ya estaba casi tomando la decisión de estudiar cine, me acuerdo que vi Blue, de Kieslowski, que la vi... no sé, yo la debí ver 12 veces en distintos lugares en un espacio de un mes. Me enamoré perdidamente de Juliette Binoche y era algo como muy presente. Cuéntanos, Nicolás, ¿de qué manera influyó la documentalista colombiana Marta Rodríguez en tu decisión de dedicarte al cine? Pues total, yo al final de mi carrera de economía estaba como muy decepcionado de la perspectiva porque lo único que me quedaba era como una perspectiva académica, como encerrada en un mundo en el que no tenía contacto con la realidad. Así la veía yo y entonces estaba tratando de buscar otras perspectivas. En esa época me encantaba el cine, pero no me podía proyectar como un director. Para mí eran como los universos de Fellini o esos grandes genios a los que uno no accede. Y me fui al sur de Colombia a un congreso indígena en el que fui totalmente incapaz de entrar en contacto con la gente y me encontré con una señora que es Marta Rodríguez, que pues lo digo de entrada, es una gran documentalista y cineasta colombiana. En la época yo no sabía, para mí era simplemente Marta. Y la vi hacer y la vi entrar en contacto con la gente
y me interesó mucho y tuve la fortuna de hablar con ella durante todo un día sobre lo que ella hacía. Entonces mi pregunta básica era, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, cine. ¿Y cómo así que cine? ¿Estás sola? Y me dijo, sí, el cine también se puede hacer de esta manera. Y digamos como que me abrió la perspectiva y me hizo pensar que podía hacer cine también a mi altura, que no todo era Fellini y la gente... No todo es Hollywood no todo en es este Hollywood. mundo. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de estudiar cine en el país de tu madre, ahí en Bélgica? Bueno, entonces cuando decidí que iba a hacer cine, era en el 97, 98. En esa época era imposible pensar las cosas en video, la calidad del video era muy mala, entonces tocaba pasar absolutamente por lo analógico, la película, que era muy cara, que no se sabía muy bien. Entonces yo ahí decidí cómo salir además por la situación social del país, preferí salir y ir a l'ANSAS, la Escuela de Cine de Bruselas, tratar de entrar allí, como que había visto la FEMIS, todo eso, pero me parecía que lo que más me interesaba era como un perfil cine real, cine que mezcla lo documental con la ficción, y tuve la fortuna de ser aceptado allí. Y fue una experiencia enorme porque fue reconocer como todo lo que yo quería hacer con los trabajos de los profesores, las películas que veíamos, la gente que estaba alrededor. Ahí conocí a mi compañera. Fueron 3 años fabulosos. Imagino que estudiar en el país de tu madre también va más allá de lo cinematográfico, ¿no? Total, total. Eso es algo de lo que podría hablar muy largo, pero mi mamá es belga y yo crezco en Colombia y digamos hay muchas cosas que mi mamá me inculcaba que yo no sabía de dónde veía, era muy extraño. De hecho, cuando hablaba español chiquito no podía pronunciar la R bien, la pronunciaba la francesa sin saber. En el colegio me decían, di carro, yo era caro, hasta que me entrené. Y todo eso venía de mi mamá. Y cuando llego a Bélgica a los 26 me di cuenta todo lo que yo tenía de la cultura belga sin saber, el peluqueado que tenía en la época, que todos los niños belgas lo tenían, pero no en Colombia, la manera de hacerse los zapatos, o sea, todo esto. Son cosas muy cotidianas, pero hay cosas mucho más profundas que estaban en mí ya. Imagino que ahí desde Bruselas en esos 3 años seguías la actualidad colombiana, ¿no? Y en aquella época era particularmente trágica. Total, o sea, yo me fui en el 98, me fui como muchos otros jóvenes, como ya asfixiados de lo que venía, como presintiendo algo, y cuando llego allá, pues comencé a escuchar las masacres sistemáticas, la subida al poder de la extrema derecha, el lazo con los traficantes de drogas, y al mismo tiempo recibo noticias de la gente que está en la ciudad diciendo que las cosas están muy bien. Entonces era una cosa muy contradictoria entre la violencia y la percepción desde la ciudad. Y mucho desplazamiento de campesinos, entonces me hago muchas preguntas. Yo no puedo ir allá sino hasta el 2003 que fui, y descubro un país completamente descuadernado, en caos total, y sobre todo esa pretendida seguridad de la ciudad no existía. Entonces uno iba al campo y sentía las marcas horribles de la violencia que estaban ahí muy presentes, y digamos todo eso fue algo como que desde afuera siempre, cuando estaba en Bélgica, siempre me trabajó, ¿no? ¿Qué había pasado con el mundo campesino que había conocido desde niño gracias a mi padre en este momento tan caótico? Nicolás, ¿crees que había una voluntad institucional de vaciar el campo de los campesinos para llevarlos a las grandes ciudades? Total, es un plan económico que está muy claro, que está hecho por unas élites no santas en las que hay terratenientes con políticos, con militares, es una élite realmente que tiene el poder en Colombia desde hace un buen tiempo y que no quiere acceder a la paz, y detrás de eso está como la búsqueda de beneficios rápidos, ¿no? Es como lo que buscaba Pablo Escobar, pero ya en otros campos. Eso estoy hoy en día muy convencido. ¿El plan de paz puede ser una luz en el camino, quizás? Era una luz, o sea, realmente para mí el día en que hubo las elecciones, para mí era un día al principio de fiesta. Llevé a mis hijas porque es difícil vincularlas a un proceso, entonces ver cómo íbamos a votar por el sí. Creía realmente que íbamos a dar una vuelta e ir hacia otros lugares. Creía que lo que había hecho, por ejemplo, era una memoria histórica reciente, pero que iba a ser una memoria. Y la gran decepción es que no solo en el plebiscito no ganó el sí, por muchas otras razones, pero además que el país, o sea, no es suficiente con la voluntad de la extrema izquierda armada, que ya no tiene lugar, sino también hay una especie de élite que no quiere que la paz se haga, quiere seguir en ese modelo económico de la exterminación de las clases populares, pues para ganar muchos beneficios. Terrible.
En tu trilogía Campo Hablado se puede ver la huella de antropólogo de tu padre, ¿no? ¿Eres consciente de eso? Sí, sí, para mí una de las cosas que garantizan como que las películas lleguen muy lejos es que sean unas experiencias para mí. O sea, cada película plantea como que yo me quedo viviendo con la gente durante 3 meses, como que dejamos de ser extraños, yo ya no soy el que viene a la ciudad y las personas que filman son los que están en el campo y nos entendemos y a partir de esa confianza como que logramos ciertos lazos de igualdad y a partir de ahí planteo la película. Tratar de entenderla mejor las personas que filmo y que las personas también entiendan por qué yo estoy ahí. Y es antropología total, porque es como una pregunta fundamental sobre el otro que uno no conoce y que no es uno mismo, ¿no? Y a mí creo que el cine interesante es un cine que siempre es antropológico. Volviendo a Tantas Almas, película que abre este martes el panorama del cine colombiano aquí en París, la protagonista principal quizás es la violencia, ¿no? De una manera sorda, ¿no? Apagada. La hace más insoportable todavía. ¿De dónde has sacado esa manera de mostrar la violencia? Porque se me hace a mí clave, o sea, es como la manera en que vivimos la violencia en Colombia es esa, o sea, es algo caótico que no se puede ordenar, no se puede, digamos, escribir de manera objetiva, siempre están presentes signos de amenazas, de miedos, de cosas muy incompletas y fragmentarias, pero está por todos lados. Y entonces eso hace más eficaz la guerra, de hecho, ¿no? Cuando uno la entiende, entonces puede responsabilizar y puede dar un paso político, pero lo que se hace en Colombia es que es una guerra difusa, que nunca se ha declarado abiertamente, que está presente en todas partes y que está ahí para fomentar miedo y terror. Entonces se me hacía clave que la película transmitiese eso, esa sensación de fragmentaria, de los bordes, lo que sucede, lo que no se ve, todo esto es clave. También la superstición es protagonista de tu película, de ahí el título, Almas en Pena, o Tantas Almas. ¿Quién te contó la historia de esas almas en pena del río Magdalena? Está muy presente, de hecho, superstición para mí yo no le diría eso porque está muy presente en la práctica de todas las personas. Entonces, Es que es una religión. sí, o sea, lo que entendí también es que, digamos, cuando uno habla de religión, por ejemplo, desde Francia, entiende que la religión es lo que proponen desde arriba las personas que se encargan de construirlas como dogmas. Pero la práctica religiosa de la gente en el campo colombiano es una práctica muy pagana, que incluye elementos religiosos, pero con elementos de historias personales y se vuelve como un terreno de resistencia. Y es lo que me interesa y siempre me ha fascinado trabajando ese tema, que es de allí donde el campesino puede coger algunos elementos, reconstruirlos y crear resistencia. Y en este caso, por ejemplo, las almas es típicamente eso. Hay una violencia, hay una necesidad de desaparecer al otro y hay una imposibilidad de hacerlo porque pues, el otro va a quedarse vagando como unas almas pesando en todo el mundo. Entonces es una idea espiritual, pero muy, muy concreta también. Los paramilitares tratan con desprecio, matan a la gente que tiene creencias extrañas. Uno de ellos dice que los campesinos creen en maricadas, cito textualmente. Es también uno de los objetivos de la guerra, acabar con la superstición. Sí, total. Y pues en este caso también es extraño porque los jefes paramilitares, si les sirve para la guerra, utilizan la superstición también, ¿no? Entonces, una de las cosas que también descubrí es que dentro de los jóvenes, porque en los paramilitares había muchos jóvenes adolescentes que fueron enrolados y cayeron en una violencia terrible, habían algunos que sentían que las almas de sus víctimas volvían a vengarse, entonces tenían que protegerse de esas almas. Entonces, también ellos sufrían un poco, no todos, era más bien marginal, pero no era tan fácil como se pretendía. Entonces los grandes jefes, que siempre son los nunca están ligados a la cultura popular, como que utilizan eso cuando les sirve y cuando no, pues la rechazan. Cuéntanos cómo ha sido el trabajo con el actor protagonista que interpreta José. Son todos actores naturales. Todos. Hay 2 actores profesionales que son justamente los que personifican como los ejércitos paramilitares. El resto son actores naturales. Pues digamos, a mí se me hacía fundamental que esta película fuese rodada en un lugar en el que la violencia está muy presente, que es en el sur de Bolívar, y con actores naturales que habían sentido esa violencia. Entonces sabían, es como un proceso catártico, no sabían de qué estábamos hablando. Entonces este ejercicio se lo planteamos a mucha gente de la región, hicimos muchas entrevistas y comenzamos a llamar poco a poco a los que podían actuar y digamos Arley, que es quien hace de José,
para mí fue inmediato porque él tiene como una presencia espiritual, una luz, una fuerza increíble en su mirada, en sus silencios que no todo el mundo tiene. Y es un personaje que está solo la mayoría de su tiempo, entonces, digamos, era la garantía de que íbamos a poblar ese silencio de su gran fuerza espiritual. Fantástico actor, además. Tantas almas obtuvo el año pasado la Estrella de Oro en el Festival de Marrakech. Quizás la realidad de un país como Marruecos no está tan lejos de la realidad social en Colombia. Sí, es lo que sentí. Bueno, no podría ir muy lejos porque tampoco lo conozco tan a fondo, pero en el festival había una proyección como de industria y había una proyección en una sala de teatro popular. Y digamos, cuando tuve la fortuna de ir a la sala de teatro popular y vi cómo la gente que vivía en Marrakech tomaba la película con una creencia pues religiosa que no es la misma, pero había muchos ecos. Entonces se apropiaban de la película. Sucedió lo mismo en Corea, donde la mostré. Digamos que la gente entra a la película, entiende lo que es universal allí y digamos lo amolda a sus duelos, porque la película es sobre eso, ¿no? Cómo uno puede hacer el duelo en una condición tan difícil cuando no hay un cuerpo, pues. Y de Marrakech, de Marruecos, a un desierto llamado París, como dicen en la Traviata. ¿Qué representa para ti abrir este festival, este panorama? Es hermoso porque creo que, no, estoy convencido que la cinematografía colombiana está pasando por un momento muy rico y complejo. Hay distintas proposiciones, sobre todo que viene la necesidad de contar el país, algo que no se hace en otros espacios en Colombia. Digamos, el discurso oficial niega absolutamente el cine colombiano, el discurso oficial del gobierno. Digamos, gracias al cine podemos acercarnos a muchas otras narraciones, a muchas otras personas. Entonces, para mí es un gran honor abrir el festival. Creo que es un año clave y sobre todo lo difícil es que los años que vienen van a ser muy difíciles porque van a haber menos financiamiento para las películas. Y bueno, no sé qué va a pasar, pero estoy muy contento. Y además es la primera en París. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes para la apertura del Festival Panorama del Cine Colombiano en el Cine Arlequín, aquí en París, donde va a proyectarse la película de Nicolás Rincón-Gil, Tanta alma. Muchísimas gracias, Nicolás, Muchísimas gracias por haber estado aquí con Muchas nosotros. gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albasó y a Jan Baudelàs y a Adrián también, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque como te decía también, los tenemos y están en América Latina y nos siguen gracias a una cadena de televisión internacional que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Un saludo para todos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.